Seguimos en eso que falta, son las 13:37, este programa que básicamente se encarga de ir por diferentes aristas analizando la coyuntura actual. Hoy tenemos nuestra querida columna de Falta o Sobra. En este caso está con nosotras Noemí Giosa Zuazúa para charlar un poco sobre la destrucción del Estado Nacional a través de la gestión de la libertad avanza. Hola Noemí, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecta, así que podemos aprovechar para que nos cuentes, bueno, cuál es el tema de la columna y sobre todo, por lo que estuvimos charlando antes del programa, tiene que ver un poco, ¿no?, sobre cómo se implementó la motosierra en el empleo público nacional. Exacto. Hoy voy a hablar sobre eso, que está pasando con el empleo público nacional en la gestión de Javier Milei, que afecta no solo a las personas que quedan sin empleo, ahora vamos a ver qué y dónde, que son personas con capacidades acumuladas durante muchos años, sino también a los servicios que ofrecían estas personas, ¿no? Tenemos ahora aquí la manifestación por la ley de discapacidades, donde la ciudadanía que no estaba enterada se está enterando de todo lo que supone tener un familiar con alguna discapacidad, y lo necesario e imprescindible que son los servicios públicos, ¿no? Claro. A partir de que, bueno, de que el presidente vetó la ley, ¿no?, la de discapacidades. Tenemos, bueno, conocemos el caso del Garrahan, del Hospital Posada, del Bonaparte, que es una parte también de todo esto. Bueno, para avanzar sobre esto, voy a comentar que entre noviembre de 2023, un mes antes que asuma Milei, y junio 2025, el gobierno de Milei pulverizó con su motosierra el 16% de los puestos de trabajo del empleo público nacional y de las empresas del Estado. Okay. Son en total 54.000 puestos de trabajo menos que existen. Ahora ya enseguida voy a decir a qué me refiero con el empleo público, ¿no? Bueno, esto que yo estoy adelantando es un estudio que realizamos en forma conjunta con la CT Autónoma, con el IEF, Instituto de Estudios y Formación, y con el equipo del IPIP, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que es de próxima publicación, donde analizamos los impactos, la evolución del empleo, de los ingresos laborales, y dentro del empleo, el empleo privado y el empleo público, ahora en la gestión de Milei. Y ahí nos preguntamos, con respecto al empleo público, bueno, ¿cuáles fueron los instrumentos o las normativas que habilitaron esta contracción enorme del empleo? Porque es de 100 personas, 16 puestos de trabajo fueron destruidos, ¿no? Esa es la relación. El personal de qué áreas fue el más afectado y qué sectores, en conclusión, de prestación de servicios fueron los más dañados, ¿no? Perfecto. Para aclarar un poquito, empleo público se entiende a todas las personas que se desempeñan en el sector público de la Argentina. Esto tiene 3 niveles: el nacional, el provincial y el municipio. El nacional es el que depende directamente del presupuesto público nacional, ¿no? También se incluyen las empresas del Estado, el personal docente y no docente de las universidades nacionales. Es decir, todo esto depende, digamos, lo de nación, depende del presupuesto público nacional, de provincia de las provincias y municipio del municipio. Y la función que cumple el empleo público es la función que cumple el Estado, ¿no? O sea, desarrollar acciones y actividades que prestan servicios a la sociedad, sea salud, educación, ciencia y técnica, cultura, trabajo, producción, servicios sociales, y además algo central que es regular, ¿no? Porque en una economía capitalista de mercado se requiere que el Estado, que es mediador entre los actores y agentes y la sociedad civil, regule, porque hay poderes económicos que pueden avanzar en derechos que adquiridos y que el Estado debe garantizar a la sociedad, ¿sí? Okay. Esto como para, bueno, el punto de partida. Sí, es importante esto que decís, Noemí, perdón, porque muchas veces se confunde el empleado público con el empleado administrativo. Y por lo que estás diciendo vos, no solamente, ¿no? No, claro, por supuesto. Y ahora vamos a ver cómo se fue, digamos, estos puestos de trabajo, dónde se destruyeron según las áreas y las funciones. Perfecto. Claro que no. El empleado administrativo, como vos decís, sería por ahí el que uno ve, asocia con los ministerios, ¿no? Bueno, esto de Rafach,
pasa, pero no es... Claro, claro, y que muchas veces se confunde y se sube a eso, ¿no? Como, bueno, el empleado público es el que no está haciendo nada, y con lo que estás diciendo, en realidad, son aquellas personas que ponen en práctica las diferentes políticas públicas del Estado. Exactamente. Y que se han capacitado para eso, ¿no? Bueno, yo en esto me voy a referir solamente al empleo público asalariado de la Administración Pública Nacional y de las empresas del Estado. Administración Pública Nacional es lo que se llama centralizado, que son los ministerios, digamos, y lo que se llama descentralizado, que son las instituciones, por ejemplo, el INTA, el INTI, el CONICET, que tienen cierta autonomía, si bien dependen del presupuesto nacional, y las empresas del Estado. O sea, en lo que yo voy a contar no están las universidades. Perfecto. Nacionales, ¿sí? Bien, bueno, en principio voy a tratar de apretar lo que quiero decir. ¿Cuál ha sido el mensaje del gobierno, no? En los primeros días de gestión, todos sabemos que Milei aparece hablando de la motosierra a aplicar en el Estado para hacer una reestructuración. ¿Por qué? Para combatir a la supuesta casta política y eliminar las ineficiencias del Estado que causaban el déficit fiscal. Ahora, sus posibilidades eran, en principio, actuar sobre nación, ¿sí? No puede actuar directamente sobre provincias y municipios. Ahora, también para actuar sobre nación necesitaba que se le abrieran la puerta. Es decir, necesitaba poder actuar sobre los derechos laborales y condiciones de trabajo de los empleados públicos, y sobre las instituciones, ¿no? Que tienen determinadas, las instituciones, estoy hablando INTA, INTI, como para pensar Correo, Banco Nación, que tienen determinadas estructuras. Para eso, entonces, y que lo remarco antes de dar los números para que tengamos idea, ¿cuál fue el instrumento? El instrumento fue la Ley Bases, ¿no? La Ley Bases, que fue aprobado por las cámaras, por nuestros congresales, ¿sí? Y que además no solo se aprobó el contenido de la Ley Bases, sino que se le dio un año de facultades delegadas. Este fue el instrumento que le permite a Milei actuar sobre todo lo actuado, me estoy refiriendo al empleo público en este caso, con las consecuencias que estamos teniendo. Digamos, en términos generales, es actuar sobre los derechos laborales de los empleados públicos, pudiéndolos pasar a disponibilidad, sobre las empresas del Estado, con determinado gradiente de privatización, y sobre la reestructuración de todas las instituciones. Algunas no se podían eliminar, cerrar, que estaba ahí, pero sí intervenir, ¿no? Bien, entonces, lo primero, antes de la Ley Bases, la reforma de la Ley de Ministerios, reforma y reduce a 8 los 22 aproximadamente ministerios que había. Esto es lo que forma parte de lo que se llama el área centralizada, pero para no confundir, no importa, son los ministerios de 22 se fijó a 8. En esos 8 aparece un ministerio nuevo que es Capital Humano, que va a absorber una cantidad de otros ministerios que fue Desarrollo Social, Niñez, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Mujeres. En ese traspaso se destruyeron 6.700 puestos de trabajo. O sea, había un total de 15.000 y el Ministerio de Capital Humano hoy tiene 8.500. O sea, ¿no? Entonces ahí no se puede identificar cuánto de cada uno, pero en eso se destruyeron 6.700 puestos porque no fue solamente un achique de ministerios, sino fue destrucción de áreas, de servicios, etcétera, etcétera. Lo otro grande en esta parte fue que el Ministerio de Economía pasó a absorber otros ministerios que se desaparecieron, como el ambiente, obras públicas, turismo, transporte, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Desarrollo Territorial. En ese traspaso, entre comillas, se perdieron 6.500 puestos de trabajo. ¿Cuánto, Noemí? Perdón. 6.500. Ok. Que se suman a los otros 6.700. Okay. Luego, el Ministerio de Cultura se traspasa a Presidencia, ahí se destruyeron 1.500 puestos de trabajo, y Salud se dejó con la jerarquía del Ministerio, pero se destruyeron 1.400 puestos de trabajo dentro de Salud. Esto solamente en el área
ministerial, ¿sí? Ahora, a esto se le suma lo que se llama descentralizado, que son las distintas instituciones que forman parte, o sea, dependen de estos ministerios, de estas áreas, ¿no? Porque, digamos, la distribución de todos esos puestos de trabajo destruidos son 15.000 más o menos, en esto que dije ahora, sí. Antes 15.000 en estas instituciones que ahora voy a nombrar, y otros 15.000 en empresas del Estado, más o menos, ¿no? Pues son 50. Bien, en la parte de descentralizada tenemos un conjunto de estas instituciones donde se destruyen en conjunto, lo digo, 7.000 puestos. ¿Cuáles son? ARCA, que es Exafip, INTI, INTA, SENASA, ENARGAS y ENOSA, que era Obras Hídricas y Saneamiento, que fue disuelta y ahora se la pretende, se fue disuelta. Sí. Otros 4.000 puestos se destruyeron en el CONICET, en el ENACOM, en el Instituto de Agricultura Familiar Indígena, que fue intervenido y ahora se propone disolverlo, y en el RENAPER. En el ANSES se destruyeron 1.400 puestos. Y en la parte de salud, está descentralizada, se destruyeron 1.800 puestos, principalmente en la Agencia de Discapacidad, en el Hospital Bonaparte y en el Hospital Posada. Voy yo nombrando así para que lo principal, para dar cuenta de que, bueno, todo esto implica funciones y servicios que desaparecen, claramente. No solo personas que se quedan sin su puesto de trabajo, ¿no? Sí. Luego tenemos las empresas y sociedades del Estado. Ahí también se destruyeron 15.000, en total 15.000 puestos de trabajo, o sea, 14% de la planta que es vigente antes de mi ley. Las principales fueron el Correo, el Banco Nación, Aerolíneas, operadoras ferroviarias, AISA, que ya estamos noticias de los últimos tiempos, ya habilitada para la privatización, Excelam y Caja de la Moneda. Estos son los principales, hay muchas más, pero donde más se redujo, se contrajo los puestos de trabajo. Sí. Si lo juntamos por funciones, ya voy a ir redondeando, si lo juntamos por funciones, porque esto es según cómo viene la información en esta división de niveles, centralizado, descentralizado y empresas del Estado, pero si lo juntamos todo por funciones, más allá de donde esté, lo que significa el área de acciones de regulación, gestión y control del Estado, ahí de estos 54.000 se destruyeron 55%, o sea, el 55%, más de la mitad de los puestos. Educación, servicios sociales y laboral, el 21%. En ciencia y técnica y en salud y cultura, cada uno el 8% del total de los puestos. ¿Sí? O sea que lo que está pasando no es por casualidad, digamos, ¿no? Se está destruyendo el Estado, que podría funcionar en algunas partes más o menos, otras mal, otras bien, pero, digamos, esta destrucción de puestos, lo llamamos destrucción de puestos y capacidades, porque no fue orientado a mejorar la eficiencia y las capacidades, sino fue a mansalva, a destruir. Se pasaba una lista, tenés que reducir a tanto y lo que sea, ¿no? Y además subestimando, maltratando tanto a las funciones como a las personas que desarrollaban estas funciones, ¿sí? Perfecto, no, me quedó clarísimo, y sobre todo esto último que enunciás, que tiene que ver que se destruyen puestos de trabajo, hay familias enteras que se quedan sin ese sustento, pero a su vez es obvio que impacta claramente en la sociedad y en las políticas públicas que se estaban desarrollando. O sea, es un gobierno básicamente que no hace políticas públicas, por lo tanto tampoco necesita a personas que las ejecuten, y si estaban, obviamente el ajuste llegó para que se muevan de sus puestos de trabajo, ¿no? Para básicamente los despidos masivos en estas áreas que estabas comentando. Absolutamente. Yo de cierre quiero reforzar algo, dejar un mensaje, porque esto no es solo mi ley, esto fue aprobado por el Congreso de la Nación, fueron los congresales que habilitaron todo esto, y ahora, porque un día antes que se le acabaran las facultades delegadas a mi ley, sacó 2 decretos, donde también destruye más determinadas instituciones como el INTI, el INTA, propone disolver otros,
y esto tiene que ser tratado en el Congreso. Si bien hay comités delegadas, el bicameral lo tiene que tratar. Y entonces creo que es el momento para que, digamos, los congresales reparen parte de todo el daño que están causando a la sociedad. Quien habla es Noemí Giosa Sazúa, parte del equipo de economistas que tenemos como compañeras en la columna Falta o Sobra. Noemí, te agradecemos un montón la participación y toda la información que nos compartiste. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes.